Muy buenos días, un saludo de agradecimiento y de convocatoria para esta conferencia reflexiva. ¿Por qué gestión y liderazgo en educación? Antes que nada, un agradecimiento a las autoridades por esta invitación para compartir con ustedes este espacio reflexivo, esta conferencia reflexiva sobre esta temática. Estando el IPM cumpliendo sus 75 años, con toda la experiencia acumulada, con toda la trayectoria, me siento muy contenta y emocionada de poder compartir con ustedes esta oportunidad. Sé que ustedes están en un proceso muy interesante, muy reflexivo para volver a ser, como es volver a construir las directrices a futuro, las directrices de acción, de crecimiento y de mejora al 2025. Y también sé que están elevando la mirada cómo van a llegar al centenario de esta institución, el Instituto Politécnico Nacional de México, y me parece que es una excelente oportunidad para pensar cómo sostener la identidad de una institución tan relevante en la cultura mexicana, que ha formado tantos jóvenes, que ha generado durante mucho tiempo una movilidad social ascendente, que genera en todo el país, o en casi todo el país, en sus distintas unidades, formación, investigación, vinculación. Y bueno, la pregunta es, a los 75 años, ¿cómo se sostiene esta identidad? ¿Cómo se sostiene la vigencia? ¿Cómo se sostiene más allá de los 25 años y casi en el centenario el poder seguir siendo institución en un momento del mundo no del todo fácil o no del todo favorable para que todo lo que hubo permanezca? Y en este sentido me siento responsablemente convocada a pensar esta situación con ustedes, a reflexionar sobre la misma, a pensar cómo solventar mejores cimientos en las instituciones, y en este caso en cada una de las instituciones del IPN, en un mundo tan cambiante, en un mundo de grandes cambios tecnológicos, de grandes cambios económicos, pero también en un mundo complejo, donde no todo progreso es progreso, y en ese sentido valdría la pena reflexionar, avanzar sobre cómo seguir haciendo más IPN y generar futuro. He escuchado y participado en la conferencia de inauguración de la directora general y sus propuestas. También reconocí el contexto histórico marcado por el secretario y los desafíos también de gestión educativa y transformación marcados también por la otra secretaría. Y en este sentido es que me gustaría que pensemos juntos, y me gustaría traer esta frase de Michel Godet, un epistemólogo francés, que se plantea: queremos un mundo que cambie con nosotros, sin nosotros o contra nosotros. Creo que esta oportunidad y este teleseminario y las distintas instancias que habrá más adelante en este proceso de participación, en este proceso de repensar qué competencias nos hacen falta hoy como profesionales universitarios, como profesionales dentro del Instituto Politécnico Nacional, para que la institución avance, para que yo como profesional pueda aportar individualmente o pueda aportar a un colectivo de trabajo y crecer. He estado también reconociendo y conociendo, revisando y profundizando las distintas obras que el Instituto Politécnico Nacional ha generado en esta última década,
Tengo en mis manos en este momento el programa de desarrollo institucional, y a raíz del mismo, ya que en este momento está cumpliendo su ciclo y entra en un ciclo de revisión, de reconstrucción, de reflexión profunda para generar futuro, porque estrictamente para las instituciones del siglo pasado el futuro no existe. El futuro es algo que la comunidad académica podrá redimensionar la institución para orientarla a un futuro posible, y en este sentido es que cada uno de nosotros en esta participación y en esta conferencia podemos ir reflexionando y pensando qué podemos hacer, qué podemos mejorar, cuando desde la gestión educativa, que a esto me dedico desde hace muchísimos años, y a la formación de cuadros y a la formación también dentro de los ámbitos institucionales y universitarios y de las secretarías de educación, ¿qué podemos hacer para generar cambios que impliquen mejora? No todos los cambios son mejora. Esta es una cuestión que he ido aprendiendo a lo largo del tiempo, y en este sentido bien vale la pena ahondar en esta cuestión. Y tenemos que sin duda alargar esta conferencia y este diálogo entre nosotros, asumiendo que el mundo nos conmueve, que el mundo no es el mismo que hace 5, 10 o 15 años, y que durante mucho tiempo las instituciones y las organizaciones en educación pudieron hacer lo mismo sin equivocarse mucho el rumbo. Pues hoy día sabemos que si no estamos atentos a los cambios, a las demandas actuales de la sociedad, de este mundo global, de las demandas tecnológicas, económicas, mantener la misma institución que hace 10, 30, 40 años es seguro fracaso. Entonces, la invitación es cómo nos convertimos en protagonistas pensantes de cómo puede ser este futuro, este augurio de futuro que tenga más éxito, que implique mejora, que implique sostenimiento a lo largo del tiempo de esta institución. Y creo que hay una cuestión fundamental, y es, sin duda, la gobernabilidad pedagógica y la legitimidad y autoridad real y simbólica de una institución como el Instituto Politécnico Nacional pasa por focalizar todas sus acciones y sus programas en la gobernabilidad pedagógica y en la formación de los estudiantes. Si lográramos esto y superáramos una lógica solamente muy administrativista como la que reinó en los sistemas educativos en el siglo XIX, creo que podríamos iniciar un buen proceso de cambio en momentos en que la sociedad nos los demanda. Uno podría ver o sentir esta situación de demanda de cambio, de ajuste de nuestras estrategias y de nuestros acercamientos solamente como una crisis. Pero en el ideograma chino, la palabra crisis se escribe con un ideograma superior y uno inferior. En el superior quiere decir peligro, pero el ideograma inferior quiere decir oportunidad. Entonces, esta es una oportunidad para que pensemos en estos cambios vertiginosos, en estas mudanzas sociales tan que se dan además en tiempos muy vertiginosos y rápidos. Son muchas y son muy rápidas. ¿Qué podemos hacer para afianzar al IPN como comunidad académica que comparte futuro, que genera futuro y que sabe cómo realizarlo? Es en este sentido que a mí me parece que valdrá la pena pensarnos como una red de sujetos con visión compartida, con valores, con acciones profesionales para lograr aprendizajes para todos. Sin duda para los estudiantes, pero también aprendizajes
sobre cómo lograr que aprendan más, es decir, los aprendizajes de los equipos docentes, y también cómo aprender más de lo que nos ha ido sucediendo y lo que han ido aprendiendo en la gestión de la propia institución, la gestión de ámbito grande o gestión educativa y la gestión más ligada a las aulas, a la investigación y demás. Es decir, que podríamos pensar cómo hacer para avanzar. Conjuntamente con esta conferencia, entregaré algunos de las filminas y PowerPoint que ustedes podrán después ver conjuntamente en otro momento después de la conferencia, para ubicar algunos esquemas visuales que podrían acompañarnos. En este momento les sugiero estar muy atentos pensando juntos, después pueden revisar el PowerPoint. Pero entonces, ¿cómo hacer para avanzar? ¿Por qué he puesto el hincapié en gestión y en liderazgo? Ustedes cuentan en la institución con una cantidad de herramientas escritas de mucha potencia, de mucha originalidad y de mucha capacidad para orientar ese cambio. Ahora, con vistas a generar unas prioridades y unas directrices de aquí al 2025, valdría la pena revisar cómo hemos hecho hasta ahora la implementación de estos documentos tan esenciales, si son documentos que están abrazados por la comunidad de trabajo, por los colegas en las distintas unidades, en las distintas entidades federativas, en los distintos espacios ligados tanto a la educación media superior como superior, a la docencia, a la investigación, a las distintas especialidades que el IPN abarca. Y es en este sentido que me gustaría revisar con ustedes por qué me parecen tan mancomunados el concepto de gestión al concepto de liderazgo. Es un concepto que se complementan. Si nosotros, cuando participamos de una organización y una institución tan grande, a veces hacemos gestión, y ya vamos a aclarar qué implica gestión, yo quiero decirles que es casi imposible en una institución de este tamaño, con tantas instancias de coordinación, tanto en la administración central como en las unidades educativas, con la diversidad de coordinadores y coordinaciones que ustedes tienen. Si no aprendemos a juntar gestión y liderazgo, va a ser difícil avanzar en la gobernabilidad del Instituto Pedagógico. Perdónenme, es el oficio de docente que me hace decir Instituto Pedagógico y no Instituto Politécnico Nacional. Lo que voy a argumentar es, en nuestras competencias profesionales, hoy día, dentro de ámbitos de formación, en educación media superior y superior y posgrado, es necesario que nuestras competencias se eleven y abarquen algunas metacompetencias muy importantes. Les voy a facilitar también, para aquellos que quieran profundizar, una bibliografía básica, aquella que publicamos en la UNESCO hace ya algunos años, sobre gestión estratégica, sobre liderazgo transformacional, sobre trabajo en equipo y en colaboración, porque vendrá bien para profundizar en este momento de una participación tan ampliada como la que ustedes tienen, para generar estas nuevas directrices al 2025 o al 2036. Y me parece que esto es una oportunidad que a mí me honra con mi participación y con esta invitación, de participar en una institución que tiene tanta claridad sobre la necesidad de la participación, que genere una comprensión ampliada para todos y que les permita a todos insertarse comprometidamente en estas nuevas directrices y líneas de acción al 2025, y es eso lo que trato de abonar.
Lo que puedo decir y afirmar después de más de 30 años de estar trabajando en temas de gestión y de profesionalización dentro de las instituciones es que las instituciones que avanzan y que tienen horizonte de futuro tienen prácticas de gestión estratégica y tienen prácticas de liderazgo transformacional. Es esto lo que construye la posibilidad de que vayan más allá de la administración de la institución y tengan la calidad, la perseverancia y la insistencia para generar una gobernabilidad pedagógica que le genere un reconocimiento social, que le genere futuro a la vez. Entonces, sin duda esto, para los que ya tenemos unos cuantos años de trabajar en la docencia o en la investigación, implica un cierto desafío de salir de una zona de comodidad, de una zona supuesta de comodidad, y poder pensar el mundo de la formación de los estudiantes de este siglo, porque fíjense que nosotros estamos viviendo una coyuntura donde nos encontramos con edificios del siglo XIX, docentes del siglo XX y estudiantes del siglo XXI. Hacer coincidir estos tres siglos es un desafío que nosotros tenemos y que tenemos que lograrlo porque somos capaces de comprender en qué época estamos viviendo, cuáles son los saberes que como profesionales requerimos para solventar esta época. Y fíjense que si en docencia específica hace muchos años nos alcanzaba con saber de educación o de saber de la disciplina o saber de didáctica para poder lograr mejores aprendizajes, hoy día, como todas las profesiones, nos hacen falta saber de educación y de didáctica en términos generales, nos hace falta reconocer la época. Reconocer la época implica saber qué ocurre, saber por qué ocurre, saber reconocer por qué son así nuestros jóvenes o nuestros niños, saber que los modos de socialización en esta época han cambiado tanto que seguramente ustedes se van a encontrar con jóvenes y jóvenes adultos con características y procesos de socialización que portan, que los hacen muy distintos a nosotros cuando éramos jóvenes y estudiábamos. Y esto no podemos achacárselo a ellos mismos, y asumir la época quiere decir comprenderla para generarles oportunidad de que aprendan en nuestra institución y puedan vérselas con la época, ya no solo enseñarle para su carrera profesional, sino enseñarle para la vida. Y esto va a implicar para nosotros, como comunidad académica, movilizar, actualizar, gestionar y mejorar nuestra actuación, nuestro desempeño. Es actuar, dice Hannah Arendt, es tomar la iniciativa, es comenzar, es conducir, es gobernar, es poner en movimiento y dar lugar a que algo nuevo comience. Este es el desafío de esta época, movilizar cambios que impliquen mejora. Dijimos hasta ahora dos tipos de saberes, por lo menos, que requiere una comunidad académica para poder aportarle a su institución o a su organización. Y dijimos, nos hacen falta conocimientos educativos, didácticos, disciplinarios, pero nos hacen falta conocimientos de época. Nos hacen falta además conocimientos de contexto, porque si no reconocemos en cada una de las unidades del IPN el contexto y la configuración social y sus características de la población que asiste y sus necesidades de formación, poco podremos ser una institución con capacidad de formar cuando esa es nuestra principal misión. En este sentido, quiero decir que nos hacen falta
conocimientos pedagógicos y didácticos de la disciplina, conocimientos de época, conocimientos situacionales para poder generar esa gobernabilidad pedagógica en situación, compartiendo entre todas las unidades IPN muchísimos criterios, pero abriéndose a la diversidad de lo que también se va a plantear en cada una de estas unidades del IPN. Por último, quiero también plantear que nos hace falta conocimientos que tienen que ver con la propia organización. Si uno no reconoce que hoy en día, aislado y solitario, casi no puede producir nada de impacto en la formación de los jóvenes y de impacto en la mejora institucional, va a ser muy duro seguir a veces trabajando mucho y tener poco impacto. ¿Qué quiero decir? Que en estos conocimientos organizacionales tenemos que tener conocimiento de planificación estratégica, de la evaluación, de la implementación de los planes estratégicos o del programa de desarrollo institucional, y vamos a tener que tener también capacidad dentro de estas saberes organizacionales, capacidad o competencia de liderar lo que se está abrazando como proyecto. En este caso, este proyecto de desarrollo institucional que está en proceso de revisión, de crecimiento para orientarlo a un futuro. Es decir, que hoy día, para conformar una comunidad académica y poderle aportar, nos hacen falta unas competencias que es más de lo que hemos aprendido cada uno de nosotros en nuestras disciplinas y en nuestros saberes, y es esto de lo que hay que asumir y de lo que hay que darse cuenta para poder avanzar con todas las ganas y la vocación que cada uno le ponemos a nuestro oficio. Hoy nos hace falta avanzar individualmente, pero nos hace falta avanzar por consensos, y para lograr consensos hacen falta que seamos capaces de sumarle a nuestra potencia individual la potencia de trabajar en equipo, la potencia de embarcarnos con otros en generar mejora, avance, futuro para nuestra institución. Y esto implicará poner al día actitudes, aptitudes, conocimientos y saberes, de manera tal que se teja una red como un ADN de saber hacer, de saber pensar, de saber ser y también de saber. Primordialmente me gustaría entonces enfocar esta cuestión de por qué hace falta dentro de la gestión planificación estratégica, y dentro de la gestión por qué hace falta también liderazgo. Decía un poco más adelante cuando iniciábamos la conferencia que gestión y liderazgo son dos caras de la misma moneda. Nos hacen falta para hacer avanzar una institución, porque gestión se refiere y se ocupa de la coherencia, del orden, de la congruencia de la planificación formal, del diseño de estructuras organizacionales, de las coordinaciones, de la comparación también de los resultados de los planes de acción o de los programas de desarrollo institucional. De eso se ocupa gestión y lo vamos a seguir profundizando. En tanto que el liderazgo, su complementario como competencia, como habilidad, como saber, tiene que ver con la forma de movilizar el cambio en pos de la calidad de los resultados y en los procesos para lograr ese cambio. Ya no se ocupa solo de planificar, sino de cómo voy a comprometerme y comprometer a otros a involucrarme en el cambio. Son dos facetas distintas de la planificación y de la gestión estratégica, que es muy necesario profundizar, porque muchas veces buenos programas o buenas intenciones en la implementación le falta
aquella parte ligada a sumar voluntades de las personas y de la comunidad académica para poder avanzar. Por eso el liderazgo inspira visión de futuro para orientar el cambio y superar los obstáculos que se presentan en la cultura de trabajo. Muchas veces las culturas de trabajo no están preparadas para asumir una nueva programación, un nuevo plan de desarrollo, y es en este momento que hay que volver a pensar. ¿Estamos preparados? Tenemos que volver a reflexionar, y en este sentido es importante poder estar compartiendo con ustedes esta reflexión. Gestión no es una disciplina específica, es un saber de síntesis que trata de cómo hacer para avanzar, cómo volver a preguntarnos, cómo orientar, cómo programar, cómo ejecutar, cómo evaluar lo que venimos haciendo. Es decir, que gestión es un saber de síntesis entre eficacia y ética, entre conocimiento teórico y conocimiento práctico. Sin duda que tiene una parte de administración, pero sin duda gestión tiene que ver con toma de decisiones, con gobernabilidad. Y gestión tiene que ver siempre con un proceso donde estamos en un presente pensando en un futuro y no en un presente solamente mirando a un pasado. Recuperamos un pasado, pero en este presente pensamos cómo orientarnos en un futuro. Y la gestión siempre está vinculada a qué es lo que venimos haciendo y está muy bien y da buenos resultados y tiene que permanecer. Pero gestión también está vinculada a aquello que no conocemos o que no nos da resultado y que entonces hay que transformar. Si gestión ha traído algo bueno al mundo de la educación, creo que es la posibilidad de pensar si estamos atendiendo los problemas de hoy y estamos resolviéndolos de una manera adecuada para poder generar mejora, para poder generar cambio, para poder generar transformaciones en las instituciones y que esto le genere en la sociedad un reconocimiento por su aporte y por los desafíos que se plantean. Si gestión tiene que ver con planificación estratégica, tiene que ver con los programas y con esta coherencia, el liderazgo va a ser las prácticas que los equipos de coordinación con los docentes, que en todas las unidades educativas, que en cada una de las entidades, tanto en educación media superior, pero también en superior y en posgrado, seamos capaces de reconocer que se dan procesos que alientan a las personas y a los equipos a involucrarse en esos programas. Y hay prácticas de gestión, como ustedes podrán leer en el pequeño módulo relativo a esto, hay prácticas de gestión que nos permiten que los equipos abracen estos proyectos. En definitiva, quiero decirles, el liderazgo puede definirse como el conjunto de procesos que orientan a las personas y a los equipos en una determinada dirección por medios no coercitivos. El liderazgo como necesidad aparece en los momentos de profundos cambios donde el sentido se ha perdido muchas veces, el sentido compartido dentro de las instituciones, y lo que viene a instalar este liderazgo es este sentido compartido, es un tipo particular de práctica dentro de las instituciones y de comunicación que intenta usar el lenguaje para lograr ciertos impactos y lograr que las cosas se realicen, lograr que el plan de desarrollo institucional se lleve a cabo,
Cuando faltan estas prácticas de liderazgo, muchas veces podemos olvidar maravillosos y excelentes propuestas de transformación en un estante, en un cajón, y no darles vida, porque en las instituciones que aprenden les da vida a los proyectos las personas profesionales que tienen que llevar a cabo ese proyecto. Pero esos proyectos tienen que pasar por un proceso como de vivificación para poder estar presentes en las prácticas cotidianas de un sinnúmero, generalmente enorme, de personas que generan y que hacen comunidad académica. Es decir, que el liderazgo es una comunicación y son prácticas de comunicación orientadas a la comprensión del cambio, al sentido del cambio, al propósito, a la pasión, a la imaginación que los sujetos deben portar para poder reconstruir juntos un futuro a partir de un presente que muchas veces y generalmente es problemático. Pero ¿cómo hacemos entonces para tomar ese presente problemático y ubicarnos en una posición de sujetos partícipes, de actores y de protagonistas que, revisando oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas, podemos orientar a esa institución a un futuro mejor y más prometedor? ¿Qué más quiero decirles? Quiero decirles que si gestión se ocupa de la estrategia, de las soluciones, esa autoridad, si asume esa autoridad, si se ocupa de las obligaciones, de los resultados, del presente y de la racionalidad, el liderazgo se ocupa de la cultura de trabajo, se ocupa de ver cómo superar los obstáculos. Imagínense, el liderazgo es como un río de montaña. Los ríos de montaña generalmente encuentran en su camino escollos, grandes piedras. ¿Y qué hace el agua? Los bordea, los sortea y sigue su camino. Todo proyecto tiene obstáculos. El tema es que de lo que se ocupa justamente el liderazgo es de sortear los obstáculos, de generar la cultura adecuada para sortear esos obstáculos, de ejercer influencia, de delegar, de escuchar los sueños y la visión de otros, de ver el potencial donde está en los sujetos que conforman esa institución para poder orientarse con mucha capacidad hacia un futuro, recuperando su intuición y sus perspectivas. De alguna manera, este proceso en el que he sido convocada en esta conferencia tiene que ver con eso, cómo participamos para imaginarnos y aportarle a la reconstrucción de un plan de desarrollo y sus directrices al 2025, y en esto están todos ustedes invitados y yo aquí tratando de aportar algo y compartiendo esta oportunidad maravillosa que ustedes tienen. Entonces volvamos otra vez. Si la gestión y la planificación estratégica tienen que ver con el orden, la congruencia, la planificación, la comparación de planes con los resultados de acción, si esto organiza, si toma decisiones, si evalúa los procesos, si genera estructura organizacional y tiene que ver con la misión, ¿qué hace el liderazgo? Miren, el liderazgo cuestiona el estado de las cosas, el liderazgo moviliza para el cambio, para lograr metas y superar obstáculos, hay influencia, inspiran para lograr visión, se ocupan de que haya aprendizaje sobre lo que sabemos hacer y sobre lo que no sabemos hacer. Se ocupa del desarrollo profesional, se ocupa de ofrecer oportunidades, de compartir, de pensar y de reflexionar.
El liderazgo, a diferencia de la planificación estratégica, tiene que ver con la cabeza, pero tiene que ver con el corazón. Crea climas de trabajo para generar organizaciones que aprenden. Crea climas de trabajo que involucren cada vez a más colegas a participar y a generar y a dar un pasito más en los procesos de mejora. Amplía condiciones el liderazgo, es decir, que va generando pequeños pasos hacia el cambio sin generar ni miedo, ni humillaciones, ni culpa. Es decir, es un proceso que alienta al cambio, que lo busca, que lo genera. Quisiera hablarles también de las 7 prácticas de liderazgo, porque el liderazgo no tiene que ver con la gente que es simpática o que tiene mucho carisma. No estamos hablando de ese liderazgo, que ese se puede dar en cualquier espacio social y personal. Estamos hablando de las competencias requeridas y necesarias hoy día en la gestión educativa, pero también en la gestión en el aula y demás, que tienen que ver con planificación y tienen que ver con liderazgo. Mira, el liderazgo, la primera práctica de liderazgo tiene que ver con inspirar la necesidad de generar transformaciones. Inspirar a darnos cuenta, inspirarnos a nosotros mismos y a otros a darnos cuenta que en el actual estado de las cosas no se puede avanzar y que los resultados, a pesar de trabajar mucho, a veces son muy magros. 2. El liderazgo tiene que ver con generar una visión de futuro y compartirlas en esa comunidad para poder tener las fortalezas y el impulso para avanzar. La tercera práctica de liderazgo es comunicar esa visión de futuro a lo largo y ancho de esa institución y en todos los niveles y en todas sus dependencias. Y no comunicarlas una sola vez, sino comunicarlas con distintos soportes, con distintos medios a lo largo de todo el ciclo lectivo. Nadie le alcanza con que le comuniquen la visión de futuro una sola vez. No se desgasten ni se enojen con esta situación. Es necesario comunicarla muchas veces y con distintos modos y soportes para que se instale, porque básicamente lo que busca el liderazgo es cambio, es transformación, y eso implica nuevos hábitos, nuevas prácticas, y eso lleva tiempo, consecución, persistencia y mucha claridad en la totalidad de la comunidad educativa. La cuarta práctica de liderazgo es habilitar el trabajo en equipo, habilitarnos a nosotros mismos y habilitarlas con otros, y esto significa mejores reuniones de trabajo, mejores agendas de las reuniones de trabajo, tiempos de inicio de una reunión, objetivos claros, consensos a lograr en la reunión y acuerdos para implementarlo. Todo esto y casi nada más ni nada menos implica trabajar en equipo. Y quiero hacer aquí una aclaración. Trabajo en equipo o culturas colaborativas para lograr organizaciones que pueden movilizarse mejor no quiere decir que dejemos de hacer un aporte individual, un aporte particular. No quiere decir que vamos a dejar de ser sujetos profesionales que aporten, sino que el trabajo en equipo quiere decir que además de nuestro aporte individual, vamos a ser capaces de colaborar con otros para aportar al desarrollo institucional. Y que en esa medida todos vamos a aprender más, porque las organizaciones que aprenden no aprenden ni por el techo, ni por las paredes, ni por las puertas. Aprenden porque sus integrantes van aprendiendo más de lo que van haciendo en el derrotero institucional, pero van aprendiendo con otros y de otros también, porque uno no abarca ni todas las disciplinas, ni todo el ámbito institucional. Entonces, la cuarta práctica que íbamos era habilitar el trabajo en equipo, en la institución, en nosotros y con los otros, no solo en el decir,
sino en el hacer. La quinta práctica de liderazgo es brindar orientación que desarrolle el espíritu de logro. ¿Con esto qué quiero decir? Muchos de ustedes se involucran en proyectos e involucran a otros en proyectos de desarrollo, de cambio, y es importante que a medida que el proyecto va transcurriendo, seamos capaces de decir, de comunicar en qué vamos bien, en qué tenemos que ajustar, no estamos igual que al principio, en esto vamos avanzando. Hay algo que es muy importante en educación, y es cuando uno sabe lo que sabe y sabe lo que no sabe, sabe más. Cuando uno sabe en educación dónde no es potente todavía para avanzar, tiene la oportunidad de seguir avanzando, tiene la posibilidad de seguir investigando qué ocurre en esto y juntos poder lograr mejores formaciones y mejores aprendizajes. La sexta práctica de liderazgo que van a poder leer en el pequeño modulito de liderazgo escrito es consolidar los avances en las transformaciones. A medida que seguir consolidando los avances. Por ejemplo, en este momento donde ustedes van cerrando el ciclo 2007-2012 o 2010-2012, es importante consolidar los avances en las transformaciones que han logrado, también como aquellos ámbitos que han funcionado más bien como dique, que no han podido mover, porque de este momento es que se empieza a generar futuro. Y de esa práctica de liderazgo, que por un lado es consolidar los aprendizajes y reconocer en qué no hemos podido avanzar en el desarrollo institucional. Y por último, la séptima práctica de liderazgo tiene que ver con actualizar el aprendizaje y acumular conocimiento. Y esto quiere decir, en este proceso que ustedes van a culminar con este seminario, en este teleseminario en el mes de marzo, justamente lo que van a estar haciendo es actualizar el aprendizaje sobre la institución, en la institución y de ustedes mismos, y acumular conocimiento. Hasta aquí vamos fantástico, hasta aquí tenemos que mejorar, se nos aparecen otros desafíos, en el contexto global ocurren tales cuestiones, y en este sentido es que me parece tan importante los desafíos que ha levantado la metodología esta del teleseminario en el que ustedes están participando. Es decir, que hace falta, además de planificar, inspirar, generar, comunicar, habilitar, orientar, consolidar y actualizar el aprendizaje. Porque si no hacemos esta cuestión, las instituciones quedan prendidas a su pasado. El liderazgo lo que hace es actualizar en la comprensión de la gente, en la comprensión de las personas, en la comprensión de la comunidad académica, qué venimos haciendo, qué logramos y hacia dónde vamos y cómo podemos asegurar futuro para cada uno de los profesionales y para toda la institución. En definitiva, tanto la práctica de gestión estratégica o la competencia de gestión estratégica y de liderazgo transformacional apuntan al desarrollo profesional y la formación continua de los profesionales que están dentro de esta institución para generar su desarrollo y su capacidad como organización para seguir aprendiendo y ser mejor institución. En definitiva, cuando uno habla de aprendizaje organizacional, está pensando cómo en esta cartografía que es el IPN a lo largo y ancho de México puede generar una red de saberes que interactúan entre sí en esta forma virtual, a veces presencial o a veces ustedes con todos los integrantes de cada una de las unidades académicas para poder avanzar. Y en este sentido, esta idea de una pirámide vertical se viene achatando, pero también se viene transformando la idea de que una organización y un instituto como el IPN
puede ser una sumatoria de islotes aislados. No da resultado, los esfuerzos son enormes y el impacto en la formación y el impacto en la totalidad del país se desvanece. Por eso es necesario tejer en esta cartografía una red de saberes compartidos que les permita a ustedes como institución avanzar en la gobernabilidad pedagógica del IPN, y en este sentido podría comentar algunos principios básicos para avanzar en esta gobernabilidad pedagógica. 1. Trabajar por el aprendizaje de los estudiantes. 2. Trabajar con las distintas y las diversas unidades, escuelas y los distintos actores educativos en toda la red IPN. Elevar la aspiración y superar el miedo al cambio. Lo vamos a seguir trabajando en la próxima conferencia, pero a mí me parece que ahí hay algunas cuestiones que pudiéramos compartir y que ustedes en el chat, cuando interactuemos después de esta conferencia, seguramente podrán plantear algunas cuestiones que me permitirán repasar conceptualizaciones, experiencias, trayectorias, y que en el chat se puedan reavivar y en la próxima conferencia también volver a profundizar lo que no haya quedado claro en esta primera. Hay que reconocer, para poder avanzar en la gobernabilidad pedagógica de una institución educativa, las herramientas, las competencias y los procesos para avanzar. La planificación estratégica es una herramienta para avanzar. La gestión, la capacidad, la competencia de gestión estratégica y de liderazgo son competencias para avanzar en las organizaciones educativas también. Y los procesos de desarrollo organizacional, los procesos de una organización que aprende, también hay que reconocerlos para poder ir viendo cómo avanzar en esta gobernabilidad pedagógica que una institución tiene que abrazar para poder generar la mejor formación posible. Y el último principio que quisiera decir de esta gobernabilidad pedagógica es impulsar e involucrarse en mejoras individuales y con colectivos. Este desafío de poder no solamente hacer aportes individuales, sino aportes colectivos con otros, lograr consensos a pesar de nuestras diferencias, lograr interacciones a pesar de la distancia, es decir, darnos cuenta de toda la potencia que tenemos como ser humano, como profesionales, para poder aportarle al Instituto Politécnico Nacional, una institución señera en la formación de tantos jóvenes en el país y que tan reconocida es en el mundo y que merece que podamos volver a pensar hacia dónde vamos. Sin duda, plantearse cuestiones de gestión estratégica, de planificación y de liderazgo implica siempre identificar realidades insatisfactorias, partir de descubrir la diferencia entre lo que existe y lo que se quiere experimentar a futuro. Esto es muy relevante. Una cuestión son las anécdotas y las quejas, pero otra cuestión son buenos niveles de insatisfacción que nos permitan ver cómo mejorar. 2. Plantear una visión de futuro deseado, que es intentar inventar para que se modifique lo que ocurre y nos resulta insatisfactorio. 3. Estimular la responsabilidad de nosotros como protagonistas para orientar la acción a esa visión de futuro. 4. Ponerlo en práctica y realizarlo y realizarlo. Reflexionar y hacerle seguimiento mientras vamos observando las consecuencias y los impactos de la solución probada, si es que van bien, si hay que mejorar, si hay que reajustar. Y sin duda, para poder mejorar y avanzar, hay que continuar, continuar y continuar.
Y en este sentido quiero hacer hincapié en los estilos de liderazgo. En instituciones con tanta trayectoria es importante considerar, por lo menos, que no hay un solo estilo de liderazgo a lo largo de nuestra trayectoria profesional. Si nosotros como profesionales tenemos un solo estilo de liderazgo, todo el mundo va a saber siempre cuál es la respuesta que vamos a ver. Y como nosotros venimos hablando de gestión y liderazgo situacional, es decir, estamos hablando en esta conferencia de un nivel teórico, pero como yo no conozco dónde está usted en este momento, cómo son las características organizacionales y de cultura de trabajo, va a haber que profundizar en este concepto y darnos cuenta que el modo de respuesta o los estilos de liderazgo a lo largo de nuestro desempeño profesional tienen que variar, y uno podría mencionar, según distintos autores, al menos 5 estilos de liderazgo. Recuerden, ahora estamos hablando de los estilos de liderazgo y no de las prácticas de liderazgo. Hay un estilo de liderazgo que se llama coercitivo. Hacé lo que yo te digo, haz lo que yo te digo. Como van a verlo después en el PowerPoint que está aparte, va a estar en color rojo. Quiere decir, hay que usarlo muy poquito y solo en los momentos donde la crisis institucional puede ser grande o el proyecto institucional requiere de poder cimentarse. Hay algunos estilos, hay un estilo de liderazgo que hay que tenerle mucho cuidado, es el que en las instituciones se llama afiliativo, y dicen, ay, aquí somos una gran familia, pero en realidad se ocupan solamente de crear armonía y vínculos emocionales las personas primero, pero se olvidan de los objetivos, de los desafíos, de las metas que hay que lograr juntos. Y esto en una institución social, educativa, no puede ocurrir. Por otra parte, eso de somos una gran familia no siempre es una cuestión a favor y oculta que en realidad somos profesionales con responsabilidades a cumplir, objetivos, metas, cronogramas, programas. El tercer estilo de liderazgo, que van a ver que está en un color más posible, es el que busca forjar consenso, participación. ¿Usted qué opina? ¿Vos qué opinás? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo hacemos? Este es un estilo que viene bien en determinados momentos históricos de las instituciones. El cuarto estilo es el autoritario. Es el que tiene altos estándares de desempeño y forja altos valores, estándares de desempeños, pero que lo hace, haz como yo te lo digo ahora, moviliza a las personas en su propia dirección o ven conmigo. Lo que quiero plantearles es que hay un estilo de liderazgo muy prometedor que se llama formativo transformador, y es el que genera especialistas para generar futuro en las instituciones. Probemos esto, probá aquello, ¿qué te parece sí? ¿Qué les parece sí? Y es el que promueve aprendizaje sobre lo que vamos haciendo, sobre los problemas que se nos presentan, y en este sentido es el tipo de liderazgo más prometedor. Les sugiero leer los 2 módulos. Cuando finalicemos el chat y nuestro encuentro, el de gestión estratégica y el de liderazgo, y el que se anima, el de trabajo en equipo, para poder avanzar en nuestras reflexiones y en estos encuentros virtuales, poco a poco, un poco más, pensando cómo generar directrices que sean posibles, que sean vivenciales, que cambien las prácticas en las instituciones, en cada una de las unidades académicas, en todas las entidades en las que existen, y una reflexión. Aprender no quiere decir solamente estudiar y acumular conocimiento, como lo van a ver luego en el PowerPoint.
aprender también implica practicar constantemente. Y en este sentido es que los convoco agradecidamente por esta escucha atenta, por esta participación, a que si ustedes en su unidad académica no han podido escuchar, no han podido participar todos los colegas, puedan volver a plantearla para participar de una manera más congruente, más total, para poder encontrar dónde están las ventanas de continuidad para el Instituto Politécnico Nacional al 2025 y próximos a su centenario. Les agradezco la escucha, les agradezco muchísimo y seguimos en el chat. Muchas gracias.